En una mansión donde el lujo silenciaba voces humildes, una niña observaba en silencio cada nota y cada gesto. Ante una audiencia que se burlaba de su origen, aceptó un desafío creado para humillarla. Pero lo que iba a ser una burla se convirtió en espectáculo. Tocó como quien traduce el alma en sonido. Esa noche, el mundo descubrió que el talento no pide permiso, simplemente se impone. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La ciudad de Madrid nunca duerme por completo. Incluso en las madrugadas más silenciosas, siempre hay un pulso constante, como si el corazón de la metrópoli latiera a su propio ritmo, indiferente al cansancio humano. En el barrio de Salamanca, donde las mansiones se erigen como fortalezas de privilegio, una de esas residencias brillaba con especial intensidad aquella noche de sábado. La mansión de Bernardo Vargas era conocida por albergar los eventos más exclusivos de la alta sociedad madrileña, y aquella gala benéfica prometía ser memorable. Lucía Méndez llegó a la mansión a las 5 de la tarde, 3 horas antes del inicio oficial de la fiesta. A sus 34 años, cargaba sobre sus hombros el peso de una vida entera dedicada al trabajo doméstico. Sus manos, callosas y marcadas por el tiempo, contaban historias que su boca raramente compartía. Viuda desde hacía 6 años, criaba sola a su hija Isabella, una niña de 9 años, cuyos ojos castaños parecían guardar secretos demasiado antiguos para su edad. Aquella tarde, como en tantas otras ocasiones especiales, Isabella acompañaba a su madre. La niña conocía bien los protocolos silenciosos de aquel mundo: caminar por los pasillos sin hacer ruido, ayudar cuando se le solicitaba, volverse invisible cuando era necesario. Pero había algo en Isabella que desafiaba la invisibilidad. Quizás fuera la forma en que observaba todo con una atención casi estudiantil, o el modo en que sus dedos finos tamborileaba melodías imaginarias en cualquier superficie cercana. Bernardo Vargas era un hombre que inspiraba reacciones extremas. A sus 42 años había construido un imperio no solo en los negocios, sino en la música. Prodigio desde la infancia, dominaba 17 instrumentos con una maestría que rozaba lo sobrenatural. Su fortuna provenía tanto de inversiones estratégicas como de actuaciones que llenaban teatros por todo el mundo. Alto, de cabello oscuro siempre impecablemente peinado, postura erguida y mirada penetrante, Bernardo habitaba aquel espacio de lujo como si hubiera nacido para él. Y, en cierto modo, así era. Hijo de una familia tradicional madrileña, nunca había conocido limitaciones financieras ni puertas cerradas. La arrogancia de Bernardo no era del tipo ruidoso, era sutil, incrustada en cada gesto calculado, en cada sonrisa medida, en la forma en que sus ojos se deslizaban sobre la gente común como si fueran parte de la decoración. No necesitaba gritar su superioridad porque estaba impregnada en cada fibra de su ser, y todos a su alrededor lo sentían, consciente o inconscientemente. Mientras Lucía organizaba las mesas del salón principal, verificando cada detalle de la vajilla de porcelana y de los arreglos florales que costaban más que su salario mensual, Isabella la seguía con una bandeja más pequeña, recogiendo copas que necesitaban ajustes. La niña vestía un uniforme sencillo, azul marino, elegido por su propia madre para que pasara desapercibida entre los empleados adultos. Las primeras limusinas comenzaron a llegar puntualmente a las 8. La élite madrileña desembarcaba en cascadas de telas caras, joyas que capturaban y multiplicaban la luz de las lámparas de cristal, perfumes importados que dejaban rastros invisibles por los pasillos. Había empresarios dueños de conglomerados, políticos cuyos rostros aparecían en los periódicos, artistas celebrados en galerías internacionales, y esa categoría peculiar de personas cuya única ocupación aparente era frecuentar eventos y ser fotografiada. Entre los invitados destacaba Melissa Andrade, una socialite de 38 años, cuya belleza impecable era resultado de inversiones considerables y un mantenimiento constante.
Melissa alimentaba una obsesión mal disimulada por Bernardo desde hacía años. Había intentado todas las estrategias de acercamiento que su creatividad y recursos le permitían, pero el músico se mantenía cortés y distante, lo que solo intensificaba su interés. Aquella noche había llegado decidida, luciendo un vestido rojo que exigía atención y una confianza construida sobre éxitos anteriores en conquistas similares. La cena se sirvió con precisión militar. 7 platos, cada uno acompañado del vino apropiado, mientras un cuarteto de cuerda tocaba discretamente al fondo. Las conversaciones fluían sobre temas predecibles: viajes recientes a Europa, inversiones prometedoras, chismes sofisticados sobre los ausentes. Lucía y otros empleados se deslizaban entre las mesas como sombras eficientes, garantizando que ninguna copa permaneciera vacía por más de 30 segundos. Isabella permanecía en los márgenes del salón observando. La niña tenía la costumbre de estudiar a las personas, no con juicio, sino con curiosidad genuina. Veía cómo ciertos invitados forzaban sonrisas al saludar a rivales, cómo otros exhibían joyas como armaduras, cómo algunos comían poco, pero bebían mucho. Y veía también a su anfitrión, Bernardo Vargas, reinando sobre aquel pequeño universo con absoluta naturalidad. Tras el postre, llegó el momento más esperado de la noche. Las luces del salón disminuyeron gradualmente hasta que solo el escenario improvisado en el extremo del ambiente permaneció iluminado. Un silencio expectante se apoderó del espacio. Entonces, Bernardo apareció, caminando hacia el centro del escenario con pasos medidos, recibiendo una ovación que aceptó con un gesto de cabeza casi modesto. Lo que siguió fue una demostración de virtuosismo que justificaba toda la reputación construida a lo largo de los años. Bernardo comenzó con el arpa, arrancando del instrumento sonidos etéreos que parecían venir de otra dimensión. Cada nota fluía hacia la siguiente con perfección matemática y belleza trascendente. Los invitados apenas se atrevían a respirar, hipnotizados. Fue entonces cuando Isabella recibió una señal discreta de Julio, el coordinador de los empleados. Su función sería auxiliar en los cambios de instrumentos. La niña se acercó al escenario con pasos cuidadosos, esperando. Cuando Bernardo terminó con el arpa, ella ya estaba posicionada, recogiendo el instrumento con un cuidado reverente mientras preparaba el siguiente, un piano de cola que ya aguardaba, majestuoso. Bernardo se sentó al piano sin mirar a la niña que lo había ayudado. Para él, era solo una empleada más, tan insignificante como el mobiliario. Sus dedos atacaron el teclado con pasión controlada, ejecutando una pieza de Chopin con una interpretación que arrancó lágrimas a algunos de los presentes. La música no era solo técnicamente perfecta, era emocionalmente devastadora. Siguieron el violín, la flauta, el saxofón. En cada transición, Isabella estaba allí, anticipando las necesidades, moviéndose con eficiencia silenciosa. Algunos invitados comenzaron a notar a la niña, comentando en susurros sobre lo bien entrenada que estaba, tan joven y ya tan profesional. Nadie imaginaba que detrás de aquella ejecución mecánica de tareas había una mente absorbiendo cada nota, cada técnica, cada matiz de la actuación. Lucía observaba desde lejos, dividida entre el orgullo por la competencia de su hija y una opresión en el pecho que siempre sentía cuando Isabella se acercaba demasiado a aquel mundo de privilegios inalcanzables. Conocía bien los peligros de soñar demasiado grande cuando se nace con poco. Ella misma había pagado el precio de ambiciones frustradas. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban con especial expectación. Bernardo se acercó al violonchelo, su instrumento de dominio absoluto, aquel que lo había hecho verdaderamente famoso. El silencio que cayó sobre el salón tenía una textura casi física. Isabella posicionó el instrumento cuidadosamente, ajustando la altura como había visto a Bernardo hacer en otras ocasiones. El músico se sentó, acomodó el violonchelo entre sus piernas, ajustó el arco. Por un momento infinito, solo respiró. Entonces,
atacó las cuerdas. El sonido que emergió era imposible de describir adecuadamente. No eran solo notas musicales, era como si Bernardo hubiera encontrado una forma de traducir emociones puras en vibraciones sonoras. La pieza elegida era una composición propia, algo que mezclaba técnica clásica con innovaciones audaces. Era melancólica y triunfante simultáneamente. Hablaba de pérdidas y conquistas, de soledad y gloria. Algunas personas lloraron abiertamente, otras cerraron los ojos, transportadas. Melissa Andrade se mordió el labio inferior, sintiendo algo que confundía con amor, pero que era fascinación cruda por aquella demostración de poder artístico. Incluso los empleados dejaron de moverse, olvidando temporalmente sus obligaciones. Isabela, parada a pocos metros del escenario, sentía cada nota como una frecuencia eléctrica recorriendo su cuerpo. Sus dedos se movían involuntariamente, reflejando los movimientos del arco de Bernardo. Su respiración se sincronizaba con las frases musicales. En ese momento, no era una niña de 9 años hija de una empleada doméstica. Era pura conciencia musical, entendiendo cada elección, cada inflexión, cada riesgo que el músico asumía. La actuación duró 12 minutos que parecieron simultáneamente eternos e instantáneos. Cuando la última nota finalmente se desvaneció en el aire, hubo 3 segundos de silencio absoluto, como si el público necesitara regresar de un viaje lejano. Entonces, la ovación estalló con una intensidad casi violenta. La gente se puso de pie, gritó «¡Bravo!», aplaudió hasta que le dolieron las manos. Bernardo se levantó, aceptó los aplausos con su humildad performativa, hizo una reverencia calculada. Sus ojos recorrieron al público, saboreando la adoración. Era ese momento el que lo definía, el que justificaba cada hora de práctica obsesiva, cada sacrificio social que nunca tuvo que hacer porque había nacido privilegiado. Fue entonces cuando su mirada se posó en Isabela, todavía parada cerca del escenario, una pequeña figura con uniforme azul marino. Por un segundo, algo cruzó el rostro de Bernardo, una expresión difícil de descifrar. Luego, casi sin pensar, guiado por un impulso que sería imposible explicar después, levantó la mano pidiendo silencio. El público se fue callando gradualmente, intrigado. Bernardo señaló a Isabela con una sonrisa que intentaba ser juguetona, pero que cargaba una crueldad inconsciente. «Amigos, esta niña de aquí es hija de una de mis empleadas», comenzó, su voz amplificada por el sistema de sonido resonando en el salón. Algunos invitados rieron, anticipando una anécdota. «Vamos a hacer una apuesta interesante», continuó Bernardo, claramente divirtiéndose con su propia idea. «Si ella consigue tocar una canción en este violonchelo, me caso con su madre». El público estalló en carcajadas. Era el tipo de humor que aquel círculo apreciaba, una broma que reforzaba las jerarquías mientras fingía romperlas. Melissa rió más fuerte que todos, ya imaginando cómo contaría la anécdota en almuerzos futuros. Algunos empresarios golpearon las mesas, apreciando la audacia de la provocación. Lucía, todavía cerca de las mesas de servicio, sintió que se le helaba la sangre. Conocía a su hija demasiado bien. Sabía que Isabela no retrocedería, no se intimidaría, no entendería aquello como la humillación que Bernardo pretendía infligir. Y sabía también, con una certeza absoluta que la aterrorizaba, exactamente lo que sucedería a continuación. Isabela caminó hacia el violonchelo. Sus pasos eran firmes, sin vacilación. No había desafío en sus ojos, ni ira, ni siquiera nerviosismo. Solo había una serenidad extraña, como si estuviera a punto de hacer algo absolutamente natural. La niña era demasiado pequeña para el instrumento de adulto, pero ajustó su postura con movimientos que demostraban familiaridad. Las carcajadas comenzaron a disminuir, reemplazadas por la curiosidad. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, interesados en ver hasta dónde llegaría aquella farsa. Bernardo se apartó unos pasos, con los brazos cruzados y una sonrisa de confianza en el rostro. Esperaba, en el mejor de los casos, algunos rasguidos disonantes que harían la broma aún más divertida. Isabela cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Sus diminutos dedos,
Encontraron posiciones en las cuerdas, como si tuvieran memoria propia. El arco se posó delicadamente. Entonces comenzó a tocar. La primera nota salió pura, cristalina, perfectamente afinada. La segunda fluyó naturalmente de la primera, con un timing impecable. La tercera reveló no solo técnica, sino intención artística. A la cuarta nota todo el salón se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Isabela tocaba la misma pieza que Bernardo había ejecutado minutos antes, aquella composición compleja que mezclaba tradición e innovación. Pero no la copiaba mecánicamente, la interpretaba con voz propia. Donde Bernardo había sido grandioso, ella era íntima. Donde él había demostrado poder, ella revelaba vulnerabilidad. La misma música, vista a través de ojos completamente diferentes, adquiría nuevos significados. El silencio en el salón era ahora de una incredulidad atónita. Melissa dejó de reír con la boca entreabierta. Un empresario derribó su copa de vino sin siquiera darse cuenta. Julio, el coordinador, se apoyó en la pared, necesitando soporte, y Bernardo Vargas, por primera vez en décadas, sintió algo que no pudo nombrar de inmediato, porque nunca lo había experimentado antes. Humildad forzada por la realidad innegable de un talento que rivalizaba o incluso superaba al suyo. Isabela tocó durante 4 minutos. Cada segundo era una revelación, cada frase musical una imposibilidad hecha realidad. Era demasiado pequeña, demasiado joven, demasiado pobre para aquello. Sin embargo, allí estaba, demostrando un dominio que los maestros pasan toda una vida intentando alcanzar. Cuando la última nota finalmente se silenció, el salón permaneció mudo durante 5 segundos enteros. Luego, como una presa rompiéndose, los aplausos estallaron con una intensidad que superaba incluso la ovación que Bernardo había recibido. La gente se levantó sin coordinación, algunos llorando abiertamente, otros riendo de puro shock, todos gritando ¡Bravo!, que venían de un lugar más profundo que la educación social. Isabela abrió los ojos, posó el arco con cuidado y simplemente se quedó allí, una pequeña figura rodeada de adultos de pie ovacionándola. No sonrió, no hizo una reverencia, no demostró orgullo, solo esperó, como si aquello fuera natural, como si tocar el violonchelo en una gala benéfica a los 9 años fuera parte rutinaria de su vida. Bernardo permaneció paralizado, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Su mente, entrenada para el análisis musical, reconocía no solo talento en bruto, sino años de estudio, práctica disciplinada, un entendimiento teórico sofisticado. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Las preguntas se agolpaban en su conciencia. Finalmente, forzándose a recuperar la compostura, caminó hacia el centro del escenario. Su voz, cuando habló, sonaba extraña incluso para sus propios oídos, desprovista de su característica confianza. «Lo prometido es deuda», dijo, las palabras resonando por el sistema de sonido. «La cumpliré». El público estalló de nuevo, pero ahora las reacciones eran mixtas. Algunos reían pensando que la broma continuaba. Otros parecían genuinamente conmovidos, viendo allí una historia de justicia poética. Melissa sentía algo peligroso hervir en su pecho, una mezcla tóxica de celos e ira. Lucía, todavía cerca de las mesas, se apoyó en una silla, con las piernas temblorosas. Miraba a su hija con una mezcla compleja de orgullo devastador y miedo paralizante. Conocía bien el mundo, sabía cómo trataba a las personas que osaban brillar por encima de su posición designada. Y allí estaba Isabela, desafiando inadvertidamente cada regla no escrita de aquella sociedad estratificada. La fiesta continuó durante 2 horas más, pero la atmósfera estaba irremediablemente alterada. Se formaban y deshacían grupos, todos discutiendo el acontecimiento. Algunos invitados intentaron acercarse a Lucía, haciéndole preguntas que ella respondía con monosílabos educados. Otros especulaban sobre cómo sería posible que una niña de aquellas circunstancias desarrollara tal habilidad. Bernardo circulaba entre los invitados en piloto automático, aceptando cumplidos y respondiendo comentarios sin realmente escuchar nada.
Su mente estaba en otro lugar, procesando, recalculando, confrontándose con verdades incómodas sobre sí mismo y el mundo que habitaba. Cuando los últimos invitados finalmente se marcharon, ya pasaba de la medianoche. El equipo de limpieza comenzó el trabajo de desmontar la fiesta, recoger decoraciones, guardar la vajilla. Lucía se movía mecánicamente, agotada no solo física, sino emocionalmente. Isabela había sido llevada a una de las habitaciones de empleados para dormir, finalmente sucumbiendo al cansancio. Bernardo no fue a sus aposentos. Permaneció en el salón vacío, sentado al piano, tocando fragmentos de melodías sin un propósito claro. Julio, supervisando la limpieza, lo observaba desde lejos, reconociendo en su jefe algo que nunca había visto antes: confusión genuina. Alrededor de las 2 de la mañana, cuando casi todos ya se habían ido, Bernardo finalmente se levantó. Caminó por los pasillos silenciosos de Minomesintus, la mansión, hasta encontrar a Lucía en la parte trasera, doblando manteles que se lavarían al día siguiente. Ella notó su presencia, pero no dejó de trabajar de inmediato, terminando el mantel que tenía en las manos antes de volverse. Cuando finalmente lo encaró, sus ojos estaban cansados pero firmes, sin la deferencia que él normalmente encontraba. «Necesito entender», comenzó Bernardo, prescindiendo de formalidades. «¿Cómo consiguió su hija hacer eso? Soy profesional desde hace 25 años. Estudié en los mejores conservatorios del mundo y pocas veces he oído a alguien tocar con esa madurez musical. Tiene 9 años. ¿Cómo?» Lucía fue hasta una silla cercana y se sentó, un gesto que en otras circunstancias sería atrevido para una empleada frente a su jefe. Pero en ese momento algo había cambiado entre ellos. Bernardo permaneció de pie, esperando. La mujer respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era baja pero firme, contando una historia que había guardado durante años. Habló de su propia infancia en Sevilla, de un padre músico de orquesta que apenas ganaba para mantener a la familia, pero que vivía por la música. Habló de cómo había aprendido a tocar el piano y el violín, de cómo tenía un talento reconocido por profesores que predecían un futuro brillante. Habló del sueño de convertirse en concertista, de estudiar en un conservatorio, de dedicar su vida al arte. Luego habló de la realidad que interceptó esos sueños: la muerte prematura de su padre, la necesidad urgente de ayudar a su madre enferma, la elección entre perseguir sueños o garantizar la supervivencia de la familia. Habló de cómo dejó los estudios a los 16 años, de cómo vino a Madrid a trabajar como empleada doméstica, de cómo conoció a un hombre bueno que le dio estabilidad y una hija. Y habló de Isabela, de cómo desde los primeros meses de vida la niña reaccionaba a la música con una intensidad anormal, de cómo comenzó a imitar ritmos antes de andar, de cómo a los 3 años, al ver un piano en casa de antiguos jefes, tocó una melodía simple sin haber recibido nunca instrucción. Lucía contó sobre los sacrificios que hacía. Trabajaba en 2 empleos para pagar clases en un proyecto comunitario de la periferia. Ahorraba en todo para comprar instrumentos de segunda mano. Llevaba a Isabela en autobús durante horas, hasta profesores dispuestos a dar clases baratas. Veía vídeos en internet con su hija, estudiando técnicas que no podía permitirse que alguien le enseñara. «Nunca pude realizar mi propio sueño», dijo Lucía, con la voz finalmente quebrándose un poco. «Pero no iba a dejar que el suyo muriera solo porque nacimos pobres. El talento no elige cuna, señor Vargas, pero el mundo elige quién merece la oportunidad de desarrollarlo. Yo simplemente me negué a aceptar esa elección». Bernardo escuchó todo en silencio. Cuando Lucía terminó, él permaneció callado durante un largo tiempo procesando. Finalmente, sin decir nada más, asintió brevemente y se fue. Aquella noche, el músico no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, mirando por la ventana hacia los jardines iluminados artificialmente. Por primera vez en mucho tiempo, se cuestionó sobre el mérito, el privilegio, el talento y la oportunidad. Se cuestionó sobre su propia genialidad, si era intrínseca o simplemente
producto de todas las puertas que nunca habían estado cerradas para él, y pensó en aquella niña de 9 años que, a pesar de todas las puertas cerradas, había encontrado grietas por donde se filtraba la música. El sol nació sobre Madrid, encontrando a Bernardo Vargas, todavía despierto, todavía pensando, todavía confrontándose con verdades que su vida privilegiada nunca lo había forzado a encarar. Y en algún lugar de aquella enorme mansión, Isabela dormía el sueño profundo de quien solo había hecho lo que amaba, inconsciente de haber sacudido los cimientos del mundo de alguien. Los días siguientes a aquella noche se transformaron en una especie de neblina surrealista para todos los involucrados. La noticia de la actuación de Isabela se extendió por la alta sociedad madrileña con una velocidad impresionante, alimentada por vídeos que algunos invitados habían grabado discretamente con sus móviles, en las redes sociales de círculos cerrados, en los almuerzos, en clubes exclusivos, en los pasillos de las empresas. Todos hablaban de la niña prodigio que había humillado, aunque inadvertidamente, a uno de los mayores músicos del país. Bernardo se despertó el lunes siguiente sintiéndose extrañamente diferente. Por primera vez en años, no tenía una certeza absoluta sobre sus próximos pasos. La promesa que había hecho en público, inicialmente una broma cruel, ahora pesaba sobre él con la fuerza de un compromiso real. Los hombres de su posición no se retractaban de sus palabras dadas ante testigos, especialmente cuando esos testigos incluían a la mitad de la élite empresarial de Madrid. Pero había algo más perturbador que la obligación social. Bernardo no podía dejar de pensar en la historia que Lucía le había contado, en aquella mujer que había abdicado de sus sueños para garantizar la supervivencia, que luchaba silenciosamente para dar a su hija oportunidades que el mundo le había negado. Había una dignidad en aquella lucha que él, acostumbrado a conquistas fáciles, raramente encontraba en su círculo social. Durante el desayuno, servido como siempre por empleados silenciosos, Bernardo tomó una decisión. Cogió el teléfono interno y llamó a Julio. «Necesito que localices a Lucía y la traigas a mi despacho a las 10», dijo con la voz más suave de lo habitual. «Y encárgate de que su hija esté bien cuidada mientras hablamos». Julio dudó un segundo, sorprendido por el tono, pero solo respondió que cumpliría la orden. Lucía recibió el recado con aprensión. En los últimos días se había mantenido especialmente discreta, evitando incluso mirar en dirección a Bernardo las pocas veces que lo había visto por la mansión. Temía que él se hubiera arrepentido de la promesa, que fuera a despedirla para evitar situaciones embarazosas. Necesitaba ese empleo, necesitaba la estabilidad que le proporcionaba. Cuando entró en el despacho de Bernardo a las 10 en punto, vistiendo su uniforme impecablemente limpio y con una postura que intentaba transmitir profesionalidad, encontró al músico sentado no detrás de la imponente mesa de caoba, sino en uno de los sillones cercanos a la ventana. Él le hizo un gesto para que se sentara en el sillón opuesto. «No he venido aquí para despedirla», comenzó Bernardo, notando el miedo en sus ojos. «He venido a cumplir mi promesa, pero antes de eso necesito que hablemos como personas, no como jefe y empleada». Lucía se sentó en el borde del sillón, todavía tensa. Bernardo se dio cuenta y en un gesto sorprendente para él mismo, se levantó, fue a un armario lateral y sirvió 2 vasos de agua, ofreciéndole uno a ella. El simple acto, servir algo a una empleada, rompió parte de la tensión. «He pasado el fin de semana pensando», continuó Bernardo volviendo a sentarse, «sobre mi vida, sobre el talento, sobre el mérito. Usted dijo algo que no consigo quitarme de la cabeza. El talento no elige cuna. Tengo 42 años y he dedicado toda mi vida a la música. Siempre creí que mi genialidad era producto de la disciplina y el trabajo duro. Y lo era, de hecho. Pero también era producto de tener padres que pagaron a los mejores profesores desde que tenía 3 años. De no tener que elegir nunca entre practicar piano o trabajar para comer. De puertas que se abrían porque mi apellido las desbloqueaba antes incluso de que yo llegara». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia los jardines meticulosamente cuidados.
Su hija tiene algo que yo tardé 20 años en desarrollar, y lo consiguió cargando instrumentos viejos en autobuses abarrotados, estudiando en un proyecto comunitario, teniéndola a usted como única profesora en momentos robados al cansancio. Eso me ha hecho darme cuenta de que quizás nunca fui tan especial como creía. Quizás solo fui lo suficientemente privilegiado como para desarrollar plenamente lo que muchos otros también poseen, pero nunca conseguirán cultivar. Lucía escuchaba en silencio sin saber cómo responder. No esperaba ese tipo de conversación, esa vulnerabilidad de un hombre que siempre había parecido tallado en mármol frío. «Quiero cumplir mi promesa», dijo Bernardo finalmente, «pero quiero hacerlo bien, no como una farsa social o una broma que se fue de las manos. Quiero conocerla de verdad. Cene conmigo, esta noche, en un buen restaurante donde podamos hablar sin interrupciones. Solo dos personas intentando entenderse». Lucía se quedó muda durante varios segundos. La propuesta era absurda en tantos niveles que apenas sabía por dónde empezar a procesarla. Finalmente encontró su voz. «Señor Vargas, con todo el respeto, esto no tiene sentido. Somos de mundos completamente diferentes. Usted hizo una promesa en un momento de impulso. No tiene que sentirse obligado a cumplirla. No voy a demandarlo, no voy a difundirlo, no voy a causar problemas. Puede olvidar que aquello sucedió». «No quiero olvidar», respondió Bernardo con una firmeza sorprendente. «Y no se trata de obligación. Se trata de curiosidad genuina. Usted ha vivido una vida que yo nunca podría imaginar. Ha abdicado de sueños de formas que nunca tuve que hacerlo. Ha criado a una prodigio musical prácticamente sola, con recursos que apenas pagarían mi desayuno. Quiero entender cómo. Quiero conocer a la persona capaz de eso». Había una sinceridad en su voz que finalmente penetró las defensas de Lucía. Lo estudió durante un largo momento, buscando señales de manipulación o condescendencia, pero encontrando solo un interés genuino y quizás un toque de admiración. «Una cena», dijo ella finalmente, «solo una, para hablar, pero no en un restaurante elegante donde me sentiré expuesta, en algún lugar sencillo, donde la gente normal come». Bernardo sonrió por primera vez en la conversación, y Lucía notó cómo la sonrisa transformaba su rostro, suavizando las líneas de arrogancia habitual. «Trato hecho. Usted elige el lugar. Paso a recogerla a las 8». Mientras esta conversación tenía lugar, en otra parte de la mansión, Isabela estaba en la cocina ayudando a María, una de las cocineras más antiguas de la casa. A la niña siempre le había gustado estar allí, donde el olor de la comida preparándose creaba una atmósfera acogedora muy diferente de los salones fríos e impersonales del resto de la residencia. María tenía 63 años y trabajaba para la familia Vargas desde antes de que Bernardo naciera. Había conocido a sus padres, había visto crecer al niño, había sido testigo de su transformación de niño tímido a prodigio musical y luego a adulto distante y arrogante. Tenía opiniones fuertes sobre todo, y no temía expresarlas, al menos cuando no había otros jefes cerca. «Sabes que te has convertido en una leyenda, ¿verdad?», dijo María mientras picaba cebollas. «Todo el mundo en la casa no habla de otra cosa. La niña que le dio una lección al señor Bernardo». Isabela, pelando patatas con cuidado, se encogió de hombros. «Solo toqué música, doña María. No entiendo por qué es tan importante». «Es importante porque has demostrado que el rey está desnudo, pequeña. El señor Bernardo siempre se creyó único, especial, intocable, y de repente apareces tú, pequeñita, hija de una empleada, y tocas tan bien como él. Mejor incluso, dicen algunos». Eso sacude los cimientos. La niña dejó de pelar y miró a la cocinera con aquellos ojos demasiado viejos para su joven rostro. «La música no va de ser mejor que otros, doña María. Va de expresar lo que tienes dentro. Cuando toqué aquella noche, no estaba compitiendo, estaba conversando. El violonchelo hablaba y yo respondía. Así de simple». María dejó de picar cebollas y miró a Isabela con una expresión que mezclaba ternura y preocupación. «Eres demasiado especial para este mundo cruel, pequeña. Solo espero que no te rompa. En la alta sociedad madrileña,
La repercusión de la fiesta tomaba proporciones que Bernardo no había anticipado. Melissa Andrade, en particular, había reaccionado al acontecimiento con una furia mal disimulada. Durante Pindoncintoste, un almuerzo en el club con amigas, dos de ellas presentes en la gala, el tema dominaba la conversación. «Es ridículo», dijo Melissa, pinchando la ensalada sin un interés real en comer. «Una empleada. Va a casarse con una empleada por una apuesta de borracho. Es vergonzoso para todos nosotros». Camila, una de las amigas, mujer de un empresario influyente, intentó suavizar. «Quizás solo está siendo un caballero. Cumplir la promesa no significa que vaya a casarse de verdad. Pueden cenar una vez y ya está». «¿No viste la forma en que la miró después de que la niña tocara?», interfirió Patricia, la tercera del grupo. Había algo allí, curiosidad quizás, o peor, admiración. Melissa dejó caer el tenedor en el plato con un estruendo que hizo que la gente de las mesas cercanas mirara. ¿Admiración por qué? ¿Por haber parido a una niña con talento? ¿Por ser pobre y resiliente? Por favor, eso es exotismo. Bernardo está aburrido de las mujeres de su círculo y ha encontrado una novedad. Se le pasará. Pero había una incertidumbre en su voz que sus amigas percibieron. Melissa había invertido años intentando conquistar a Bernardo. Había arquitectado encuentros casuales, financiado eventos a los que él asistía, incluso patrocinado conciertos donde él actuaba. Todo para estar en su radar, para ser vista como una pareja adecuada. Y ahora, una mujer que ni siquiera pertenecía al mismo universo social amenazaba todo eso con una simple cena. «Tengo que hacer algo», murmuró Melissa, más para sí misma que para sus amigas. Aquella noche, Lucía se preparó para la cena con una mezcla de nerviosismo y determinación. No poseía mucha ropa aparte de los uniformes de trabajo y algunos conjuntos sencillos para los días libres. Eligió un vestido azul marino discreto, el único que tenía ligeramente más formal, y unos zapatos bajos y cómodos. Se miró en el espejo de la pequeña habitación que compartía con Isabela en la parte trasera de la mansión y casi se rió de lo absurdo de la situación. Allí estaba ella, a punto de cenar con uno de los hombres más ricos de Madrid, vistiendo ropa comprada en las rebajas de una tienda popular. Isabela observaba a su madre con curiosidad. «Estás guapa, mamá». «Estoy ridícula», respondió Lucía, arreglándose el pelo por 10ª vez. «¿Estás nerviosa porque te gusta?». La pregunta directa tan característica de la niña pilló a Lucía desprevenida. «No seas tonta. Apenas conozco al hombre, y somos de mundos completamente diferentes. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa?». Lucía se sentó en la cama junto a su hija. «Porque situaciones así no le suceden a gente como nosotras, Isabela. Y cuando suceden, generalmente hay una trampa esperando. He aprendido a desconfiar de la generosidad de los ricos. Siempre hay un precio». «No pareció malo la otra noche», dijo Isabela pensativa. Pareció sorprendido, como si hubiera descubierto algo nuevo sobre el mundo. «Eres demasiado joven para entenderlo», suspiró Lucía, «pero prometo tener cuidado». Bernardo llegó puntualmente a las 8, conduciendo, él mismo un coche que, aunque lujoso, era más discreto que los habituales de su colección. Lucía notó el gesto y apreció la consideración, aunque pequeña. El restaurante que ella había elegido estaba en Chamberí, un barrio de clase media con una buena mezcla de culturas y estilos. Era italiano, no de los elegantes de Salamanca, sino de aquellos familiares donde la comida era abundante y honesta. Bernardo nunca había estado allí, pero al entrar percibió inmediatamente el atractivo. Auténtico, acogedor, sin pretensiones. Se sentaron en una mesa de esquina. El camarero, reconociendo a Bernardo incluso en un ambiente improbable, se quedó visiblemente sorprendido, pero mantuvo la profesionalidad. Pidieron un vino tinto sencillo y pastas tradicionales. Los primeros minutos estuvieron marcados por un silencio ligeramente incómodo. Entonces Bernardo, para su propia sorpresa, comenzó a hablar. No sobre música o negocios, sino sobre su infancia, sobre la presión de ser un prodigio,
de tener que corresponder a las expectativas desde antes de poder atarse los propios zapatos, sobre la soledad de ser siempre el diferente, el especial, el intocable. La gente piensa que ser llamado genio desde niño es una bendición, dijo girando la copa de vino entre sus dedos, pero también es una prisión. Nunca puedes ser mediocre, nunca puedes fallar, nunca puedes simplemente ser humano. Cada actuación, cada nota, cada elección es analizada bajo el microscopio de expectativas imposibles. Lucía escuchaba, genuinamente interesada. Veía por primera vez al hombre detrás de la fachada de éxito. Al menos tuviste la oportunidad de intentarlo, respondió ella suavemente. Yo ni siquiera tuve eso. Cuando el talento surge en una cuna pobre, no te conviertes en un genio bajo presión. Te conviertes en una soñadora impracticable que necesita despertar a la realidad. Ella comenzó entonces a hablar sobre su propia historia, con más detalles. Sobre su padre músico de orquesta que ganaba poco, pero vivía intensamente, que le había enseñado que la música era un lenguaje universal, capaz de expresar lo inexpresable. Sobre su madre costurera que trabajaba hasta que le sangraban las manos para asegurar que sus hijos comieran. Sobre la decisión brutal de dejar la música a los 16 años, cuando su padre falleció dejando a la familia en la miseria. Puedes imaginar lo que es tener un talento real, ser buena de verdad y tener que guardarlo en una cajita porque la supervivencia es más urgente? Preguntó ella con la voz cargada de emoción contenida. Durante años evité incluso escuchar música porque dolía demasiado. Era un recordatorio constante de lo que podría haber sido. ¿Y qué cambió?, preguntó Bernardo. Isabela nació, y cuando me di cuenta de que ella tenía el don, juré que no dejaría que el mundo se lo robara como me lo robó a mí, aunque significara trabajar en 3 empleos, aunque significara no dormir. Aunque significara que yo nunca realizaría mi sueño, me aseguraría de que ella pudiera realizar el suyo. Si estuvieras en el lugar de Lucía, ¿habrías hecho los mismos sacrificios por tu hija o habrías seguido otro camino? Cuéntanos en los comentarios. La cena se extendió por 3 horas. Hablaron sobre música, sobre sueños abortados y realizados, sobre la clase social y las paredes invisibles que separan mundos. Bernardo habló del vacío del éxito, sin un significado real. Lucía sobre la plenitud del propósito, incluso en condiciones adversas. Cuando finalmente salieron del restaurante, ya pasaban de las 11. Bernardo insistió en llevar a Lucía de vuelta, pero ella le pidió que la dejara a unas manzanas de la mansión, no queriendo alimentar los chismes entre los empleados. Antes de salir del coche, Lucía se volvió hacia él. Gracias por la cena. Fue diferente de lo que esperaba. ¿En el buen sentido? Ella sonrió, la primera vez que él veía una sonrisa genuina en su rostro. Sí, en el buen sentido. Eres más humano de lo que aparentas. ¿Puedo confesar algo?, preguntó Bernardo. Hoy ha sido la primera vez en años que he tenido una conversación real con alguien. En mi mundo, la gente habla mucho pero dice poco. Actúan todo el tiempo. Tú no actúas. Eres simplemente auténtica. La pobreza te enseña eso, respondió Lucía. No tenemos energía para máscaras. Sobrevivir ya es suficiente trabajo. Podemos repetir, la cena quiero decir, no por la promesa, sino porque me gustaría conocerte mejor. Lucía dudó, pero algo en la sinceridad de él la convenció. Podemos, pero despacio, y con claridad sobre lo que esto es y lo que no es. En los días siguientes las cenas se volvieron regulares. 2, a veces 3 veces por semana, Bernardo recogía a Lucía e iban a restaurantes diversos, siempre elegidos por ella, siempre sencillos y auténticos. Conversaban durante horas sobre todo y nada. Él descubría perspectivas del mundo completamente nuevas. Ella descubría que la riqueza no inmunizaba a nadie contra la soledad o la inseguridad. Isabela, mientras tanto, comenzó a pasar más tiempo en la mansión durante los días libres de su madre. María, la cocinera, había adoptado a la niña como un proyecto personal, alimentándola con comidas caseras e historias sobre la familia Vargas.
Y una tarde de sábado sucedió algo inesperado. Bernardo estaba en su sala de música, practicando una nueva composición para un futuro concierto, cuando escuchó el sonido de un piano viniendo de otra habitación. Curioso, siguió la música hasta una sala más pequeña, donde mantenía un piano vertical, menos usado. Allí encontró a Isabela sentada en el taburete demasiado alto para ella, tocando algo que él reconoció de inmediato. Chopin, Nocturno en mi bemol mayor, una de las piezas más técnicamente exigentes del compositor. La niña tocaba con los ojos cerrados, completamente absorta. Bernardo se apoyó en el marco de la puerta, observando. No era solo la técnica perfecta lo que le impresionaba, sino la madurez interpretativa absurda para alguien de 9 años. Isabela entendía la melancolía de Chopin, su nostalgia, su romanticismo desesperado. Cuando terminó, Bernardo aplaudió suavemente. Isabela abrió los ojos, asustada. «Disculpe, señor Bernardo, no debería haber tocado sin pedir permiso». «Puedes tocar cuando quieras», respondió él acercándose. «¿Dónde aprendiste Chopin?» «Mi madre me enseñó lo básico. El resto lo aprendí viendo vídeos en internet y practicando en el piano del proyecto comunitario». Bernardo se sentó a su lado en el taburete. «¿Tocas así desde hace cuánto tiempo?» «Desde los 4 años. Antes no llegaba bien a los pedales». Él se rió, un sonido genuino que los sorprendió a ambos. «¿Sabes tocar a 4 manos?» Isabela negó con la cabeza. «Entonces te enseñaré. Aquí, esta es tu parte. Vamos a tocar juntos». Lo que comenzó como un momento casual se transformó en una práctica regular. Bernardo descubrió que enseñar a Isabela era diferente a todos los alumnos que había tenido a lo largo de los años. La niña absorbía el conocimiento con una velocidad asombrosa. Cuestionaba las elecciones artísticas con una inteligencia sorprendente y aportaba perspectivas que él nunca había considerado. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, donde tocaron duetos complejos, Isabela hizo una pregunta que pilló a Bernardo desprevenido. «Señor Bernardo, ¿por qué siempre parece triste cuando toca solo, pero feliz cuando toca conmigo o con otras personas?» Él se quedó sin respuesta por un momento, confrontado por una percepción que ni él mismo había tenido. «Creo que porque la música fue mi prisión durante demasiado tiempo. Era una obligación, una actuación, una prueba constante de mi valía. Pero cuando toco contigo, es solo la alegría de compartir algo hermoso. Es libertad». Isabela consideró esto. «Mi madre siempre dice que la música es una conversación. No puedes conversar solo durante mucho tiempo sin volverte loco. Tu madre es sabia». «Ella lo es todo», dijo Isabela simplemente. Mientras tanto, la relación entre Bernardo y Lucía se profundizaba de formas que ambos intentaban negar, pero que ya no podían ignorar. Las cenas evolucionaron a paseos por el parque, luego a tardes en museos, después a mañanas de domingo tranquilas tomando café en panaderías de barrio. Una noche, después de una cena particularmente buena, caminaban por una calle arbolada de Malasaña cuando Bernardo se detuvo súbitamente. «Sabes que siento algo por ti, ¿verdad?» Lucía continuó andando unos pasos antes de detenerse también, suspirando. «Lo sé, y yo también siento algo. Pero eso no lo hace más simple ni sensato. ¿Por qué tiene que ser simple o sensato? ¿Por qué no puede ser simplemente real? Porque lo real, en nuestro caso, viene acompañado de complicaciones imposibles. Soy tu empleada. Tú eres uno de los hombres más ricos de Madrid. Vivimos en universos paralelos que no deberían tocarse». «Pero se están tocando», insistió Bernardo. «¿Y sabes qué he descubierto? Todas esas cenas aburridas con socialites, todas esas conversaciones vacías sobre inversiones y viajes, nunca me he sentido tan vivo como me siento conversando contigo sobre cosas simples. Me has hecho recordar que existe un mundo más allá de mi burbuja dorada. Y más importante, me has hecho querer ser una persona mejor». Lucía se volvió para encararlo, con los ojos brillando, bajo la luz de las farolas. «Y tú me has hecho recordar que los sueños no tienen por qué morir completamente.
que quizás todavía haya espacio para la música en mi vida, aunque sea diferente de lo que imaginé. Pero Bernardo, tenemos que ser realistas. Tu mundo nos destruirá si intentamos esto de verdad. La gente como Melissa, como tus amigos empresarios, nunca lo aceptarán. Me verán como una oportunista, una cazafortunas, y te juzgarán a ti por mezclarte con una clase inferior. Pues que juzguen, dijo Bernardo tomando sus manos. He pasado toda la vida importándome demasiado por las opiniones ajenas, haciendo lo que se esperaba, siendo quien querían que fuera. Por primera vez quiero hacer algo simplemente porque parece correcto, porque me hace feliz, independientemente de la aprobación de nadie. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Dices eso ahora, pero cuando la realidad golpee, cuando la sociedad comience a presionar, cuando nos demos cuenta de todas las diferencias que intentamos ignorar, te arrepentirás. Y yo sufriré, Isabela sufrirá. No puedo arriesgarme a eso. Entonces dame la oportunidad de demostrarte que hablo en serio. No te estoy pidiendo que confíes ciegamente, pero dame tiempo para que demuestre que esto no es un capricho, no es curiosidad exótica, no es el aburrimiento de un rico aburrido. Es real. Se quedaron allí, parados en la calle silenciosa, con las manos entrelazadas, dos mundos colisionando bajo la débil luz de las farolas urbanas, conscientes de que los próximos pasos lo definirían todo. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Melissa Andrade hacía llamadas a personas influyentes, plantando semillas de duda, preparando el terreno para una guerra que estaba decidida a ganar. La vida estaba a punto de volverse mucho más complicada para todos. La decisión de Bernardo y Lucía de llevar su relación adelante no tardó en repercutir. En una ciudad como Madrid, donde la élite forma una red cerrada de observación mutua, los secretos son mercancías raras, y aquel en particular era demasiado valioso para permanecer oculto por mucho tiempo. La primera grieta pública llegó durante un evento benéfico en el Teatro Real, 3 semanas después de aquella conversación en la calle de Malasaña. Bernardo había sido invitado para una actuación en solitario, como siempre sucedía en ocasiones importantes, pero esta vez había hecho algo impensable, había invitado a Lucía como su acompañante oficial. La noticia se extendió entre los organizadores como un incendio en un bosque seco. Hubo llamadas urgentes, reuniones improvisadas, debates acalorados sobre el protocolo, cómo listarla en los programas, cómo presentarla, cómo evitar la vergüenza social sin ofender a Bernardo, cuya participación era el punto álgido del evento. Al final, optaron por la solución más cobarde. Simplemente no mencionaron a los acompañantes en el programa, dejando que cada invitado llegara con quien deseara, sin presentaciones formales. Lucía pasó días agonizando sobre qué ponerse. No poseía nada remotamente adecuado para una gala en el Real. Fue Isabela quien sugirió la solución, con la simplicidad característica de una niña que aún no había aprendido todas las complejidades de la clase social. «Mamá, ¿por qué no le pides a doña Clara que te preste algo? Ella tiene ese taller de costura y siempre dice que tienes buen ojo para la ropa». Clara era una costurera jubilada que vivía en el mismo edificio sencillo donde Lucía e Isabela tenían un apartamento minúsculo en sus días libres. Una mujer de 70 años, había trabajado toda su vida vistiendo a la élite, conocía cada secreto de la caída perfecta y la tela adecuada. Cuando Lucía, avergonzada, le explicó la situación, Clara no solo le prestó un vestido, sino que insistió en ajustárselo perfectamente. «Querida mía», dijo la señora mientras ajustaba el bajo con alfileres, «vas a ir a ese evento con la cabeza bien alta. No le debes nada a nadie. Recuerda, la ropa es solo tela cosida. Lo que importa es quién está dentro de ella». La noche del evento, cuando Bernardo llegó a buscar a Lucía, se quedó varios segundos sin palabras. El vestido verde esmeralda, sencillo pero elegante, realzaba sus ojos y la dignidad natural que ninguna prenda de ropa podría crear o destruir. Había recogido el pelo en un moño bajo, llevaba un maquillaje discreto y un pequeño bolso prestado por Clara. «Estás preciosa», dijo Bernardo,
con la voz cargada de una sinceridad que hizo sonrojar a Lucía. «Estoy aterrorizada», respondió ella honestamente. «Yo también», admitió él sonriendo. «Pero vamos juntos». Su llegada al Teatro Real causó exactamente el impacto que Bernardo esperaba y Lucía temía. Los fotógrafos sociales, presentes para registrar la llegada de personalidades, se quedaron momentáneamente confusos. Algunos no reconocieron a Lucía y asumieron que era una artista internacional. Otros, más conectados a la red de chismes de la élite, se dieron cuenta de inmediato de quién era y comenzaron a fotografiar frenéticamente, sabiendo que aquellas imágenes valdrían oro. Dentro del teatro, la reacción fue mixta. Algunos invitados miraban con una curiosidad mal disimulada. Otros desviaban la mirada incómodos con la ruptura del protocolo social. Y un grupo pequeño pero vocal, liderado por una Melissa Andrade deslumbrante en un vestido rojo de diseñador, observaba con una hostilidad mal contenida. Melissa se había posicionado estratégicamente cerca de la entrada, rodeada por un grupo de amigas igualmente bien vestidas y armadas con sonrisas afiladas. Cuando Bernardo y Lucía pasaron, ella elevó la voz lo suficiente para ser escuchada. Qué interesante ver cómo la gente está abandonando las tradiciones. Cualquiera puede entrar en cualquier lugar hoy en día, aparentemente. Sus amigas rieron, un sonido cristalino y venenoso. Lucía sintió a Bernardo tensarse a su lado, pero le apretó suavemente el brazo indicándole que lo ignorara. No valía la pena darle a Melissa la satisfacción de una reacción. Se sentaron en un palco discreto, no el principal que Bernardo normalmente ocupaba, una elección deliberada de él, intentando minimizar la exposición de Lucía. Pero claro, ser discreto era imposible cuando se era Bernardo Vargas acompañado de una mujer que todos sabían que era su empleada doméstica. Durante el primer acto, con la orquesta sinfónica ejecutando piezas clásicas, Lucía se relajó gradualmente. La música siempre había tenido ese poder sobre ella, la capacidad de transportarla a un lugar donde las diferencias sociales no importaban, donde solo existían la belleza y la emoción. Bernardo notó la transformación, cómo la tensión se desvanecía de sus hombros, cómo su respiración se sincronizaba con el ritmo de la música. En el intermedio, inevitablemente, llegaron las interacciones sociales. Personas que Bernardo conocía desde hacía años se acercaban, saludándolo efusivamente mientras miraban a Lucía con una mezcla de curiosidad y juicio. Algunos eran educados, presentándose cordialmente, otros simplemente la ignoraban, como si fuera invisible. Fue durante una de esas conversaciones embarazosas que Roberto Fuentes, un empresario influyente y antiguo amigo de Bernardo, lo apartó con el pretexto de discutir negocios. «Bernardo, necesito ser franco contigo», comenzó Roberto, con la voz baja pero firme. «Lo que estás haciendo no es prudente. Entiendo la atracción por lo exótico, todos tenemos nuestras curiosidades. Pero traerla aquí públicamente está enviando el mensaje equivocado. La gente está hablando». «Que hablen», respondió Bernardo, intentando mantener un tono ligero, pero sintiendo una irritación creciente. «No es tan simple. Tienes una posición, una reputación. Hay contratos que dependen de la imagen que proyectas. Los inversores, los patrocinadores de conciertos, esperan un cierto tipo de comportamiento. Y, francamente, un romance con una empleada doméstica no encaja en ese perfil». «Lucía no es una empleada doméstica», corrigió Bernardo, con la voz endureciéndose. «Es una mujer extraordinaria que trabaja honestamente para mantener a una hija con talento. Y francamente, Roberto, creo que necesito reevaluar quiénes son mis verdaderos amigos». Roberto suspiró, meneando la cabeza. «Estás cometiendo un error, pero veo que no vas a escucharme. Solo espero que cuando te des cuenta no sea demasiado tarde». Bernardo volvió junto a Lucía, quien inmediatamente notó su tensión. «¿Qué ha pasado?» «Nada importante», mintió él. «Volvamos a nuestros asientos. La segunda parte va a empezar». La segunda parte del evento era la actuación de Bernardo. Subiría al escenario del Real, uno de los teatros más prestigiosos de Europa, y tocaría 3 piezas, una al piano, una al violín
y finalmente su triunfo en el violonchelo. Cuando las luces se apagaron y un foco iluminó el escenario vacío, el público guardó silencio en expectación. Bernardo apareció por un lateral, caminando hacia el piano de cola que aguardaba, pulido y perfecto como una joya negra. Se sentó, ajustó su posición, respiró hondo. Entonces comenzó. La pieza era Rhapsody in Blue de Gershwin, una elección audaz que mezclaba jazz y clásico, exigiendo no solo técnica sino alma. Bernardo tocó como si estuviera solo, olvidando al público, a los críticos, a las expectativas. Tocó para Lucía, aunque ella no lo supiera. Cada nota era una declaración, cada frase musical una confesión de lo que no podía expresar con palabras. Lucía, observando desde el palco, sintió las lágrimas deslizarse silenciosamente por su rostro. Reconocía lo que Bernardo estaba haciendo, el mensaje codificado en la música, y por primera vez se permitió creer que quizás, solo quizás, aquello podría funcionar. Tras el piano, vino el violín. Bernardo ejecutó la meditación de Massenet con la delicadeza de una cuchilla afilada cortando seda. El violín lloraba y cantaba bajo sus dedos, arrancando suspiros del público. Finalmente, el violonchelo. Su instrumento de elección, su extensión física, su verdadera voz. Bernardo se sentó, acomodó el instrumento y esta vez no cerró los ojos. Los mantuvo abiertos, fijos en el palco donde Lucía observaba, y tocó. La pieza era una composición propia, algo en lo que había estado trabajando en secreto las últimas semanas. La tituló mentalmente Encuentro, aunque no compartiría el nombre con nadie. La música hablaba de dos mundos separados encontrando un puente, de barreras derrumbándose, de un amor improbable floreciendo contra todas las probabilidades. Todo el teatro sintió la intensidad, la vulnerabilidad cruda que Bernardo raramente permitía en sus actuaciones públicas. Cuando la última nota finalmente se disipó en el aire, hubo un momento de silencio absoluto antes de que la ovación estallara con una fuerza que hacía temblar el edificio centenario. Pero no todas las reacciones eran de admiración. Melissa Andrade, observando desde la platea principal, sentía la furia crecer como una marea tóxica. Reconocía aquella música por lo que era, una declaración pública de sentimientos. Bernardo estaba anunciando al mundo, de la única forma que sabía, que aquella mujer significaba algo real para él. Después del evento, hubo una recepción en el vestíbulo del teatro. Champán francés, canapés sofisticados, conversaciones en volúmenes educados. Lucía se sintió completamente fuera de lugar, pero mantuvo una compostura admirable. Bernardo no la dejaba sola por más de unos pocos segundos, siempre regresando con una bebida o simplemente con su presencia protectora. Fue durante uno de esos momentos, cuando Bernardo fue abordado por un patrocinador importante que exigía su atención, que Melissa finalmente encontró su oportunidad. Se acercó a Lucía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Lucía, ¿verdad? Qué placer conocerte finalmente como es debido». Lucía se volvió, reconociendo de inmediato a la mujer del vestido rojo y de intenciones probablemente peores. «Un placer», respondió educadamente pero sin calidez. «Debes sentirte como Cenicienta», continuó Melissa con la voz endulzada con veneno, saliendo de la cocina directa al baile. «Muy romántico. Si pretende insultarme, puede ser más directa», dijo Lucía con calma. «Ahorraríamos tiempo ambas». Melissa parpadeó, sorprendida por la resistencia. Esperaba intimidación, no confrontación. «No estoy insultando, solo observo la realidad. Sabes que esto no va a durar, ¿verdad? Bernardo está aburrido, buscando una novedad. Eres un proyecto interesante, una causa social que le hace sentirse noble. Pero cuando la novedad pase, cuando se dé cuenta de todas las incompatibilidades, volverá a su mundo. Y tú te quedarás con el corazón roto y la reputación destruida». «Gracias por su preocupación», respondió Lucía, con la voz cargada de ironía. «Pero puedo cuidar de mi propio corazón y reputación». «¿De verdad?
preguntó Melissa inclinándose más cerca, porque ya he empezado a difundir algunas informaciones interesantes sobre cómo usaste a tu hija para manipular a Bernardo, cómo planeaste aquella actuación en la fiesta, cómo eres claramente una cazafortunas usando el talento de la niña como cebo. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? La gente quiere creerlo, porque la alternativa, que Bernardo se interese genuinamente por alguien como tú, es demasiado perturbadora para que la acepten. Lucía sintió un escalofrío, pero mantuvo una expresión neutra. Haga lo que quiera, la verdad acaba prevaleciendo. ¿La verdad? Rió Melissa amargamente. Querida, la verdad es una construcción social, y en este mundo yo tengo mucho más poder de construcción que tú. Antes de que Lucía pudiera responder, Bernardo regresó, notando de inmediato la tensión. Melissa, siempre un placer, dijo secamente. Si nos disculpas, tenemos que irnos. Claro, respondió Melissa con una sonrisa victoriosa. Ha sido encantador hablar contigo, Lucía. Estoy segura de que nos veremos de nuevo pronto. En el coche, de vuelta para dejar a Lucía en casa, Bernardo notó su silencio. ¿Qué te ha dicho Melissa? Lucía dudó, luego decidió ser honesta. Que está esparciendo rumores sobre mí, que soy una manipuladora que usa a Isabela para acercarse a ti, que no duraré. Bernardo golpeó el volante frustrado. No tiene ningún poder, son solo palabras vacías de una mujer resentida. Las palabras tienen poder, Bernardo, especialmente en este mundo. Y tiene razón en una cosa. La gente quiere creer esa versión. Es más cómodo que aceptar que quizás, solo quizás, te importo genuinamente a alguien fuera de su círculo. Entonces, demostraremos que están equivocados. Continuaremos, mostraremos que es real, que no nos importan las opiniones. Lucía miró por la ventana las luces de la ciudad pasar. Isabela, ¿cómo la protegemos de todo esto? Porque si los rumores empiezan a afectarla, si otros niños empiezan a meterse con ella en el colegio, si los profesores empiezan a juzgarla por su madre, ¿cómo lidiamos con eso? Bernardo no tenía respuesta. Por primera vez se enfrentaba a consecuencias reales que iban más allá de su propia comodidad o reputación. En los días siguientes, las predicciones de Melissa comenzaron a hacerse realidad. Artículos en columnas sociales, siempre sin mencionar nombres directamente, pero con detalles suficientes para una identificación clara, comenzaron a circular. Un blog influyente de chismes de la élite publicó un texto especulando sobre un músico famoso y su romance inapropiado con una empleada. Los comentarios explotaron, divididos entre románticos que adoraban la historia de Cenicienta y escépticos que solo veían oportunismo. Isabela comenzó a notar cambios en cómo la trataban. En el colegio, algunas niñas, hijas de familias que seguían los chismes de la élite, comenzaron a hacer preguntas incómodas. Los profesores la miraban con una mezcla de curiosidad y pena. La directora llamó a Lucía para una conversación incómoda sobre si sería apropiado que Isabela continuara allí, dado el nivel de distracción que la situación familiar estaba causando. Lucía volvió de aquella reunión destrozada. Por primera vez, consideró seriamente terminar todo con Bernardo para proteger a su hija de una tormenta que apenas comenzaba. Fue María, la sabia cocinera, quien le ofreció una perspectiva diferente. Las dos conversaban en la cocina de la mansión, Lucía con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo María, cortando verduras con movimientos precisos nacidos de décadas de práctica. Estás asumiendo que la felicidad de Isabela depende de que no enfrente dificultades. Pero una niña fuerte no nace de una vida fácil, nace de tener padres que enfrentan tormentas y le muestran cómo navegar en ellas. Pero es tan pequeña, María, no debería tener que lidiar con esto. Nadie debería. Pero el mundo real no pregunta si estamos listos antes de lanzarnos desafíos. Tú misma lo aprendiste pronto. Y mira la mujer increíble en la que te has convertido. ¿De verdad crees que Isabela es menos fuerte que tú? Lucía absorbió las palabras, encontrando en ellas una verdad que no quería, pero necesitaba aceptar. Mientras tanto, Bernardo enfrentaba sus propias batallas.
Roberto Fuentes organizó un almuerzo urgente, esta vez acompañado de otros 2 empresarios influyentes que formaban parte del consejo de una fundación que patrocinaba los conciertos de Bernardo internacionalmente. La conversación fue directa y brutal. Le explicaron que, dadas las circunstancias, sería mejor que Bernardo considerara apartarse de los compromisos públicos hasta que la situación se estabilizara. No era exactamente una cancelación, enfatizaron, sino una sugerencia fuertemente recomendada. La imagen de la fundación estaba en juego. No querían asociarse con un escándalo. Bernardo escuchó todo en un silencio creciente. Cuando terminaron, colocó la servilleta sobre el plato aún lleno, se levantó con calma y dijo solo: «Renuncio al consejo, con efecto inmediato, y pueden considerar todos mis compromisos futuros con la fundación cancelados. Por mi elección, no la suya». Salió del restaurante antes de que pudieran responder, sintiendo una extraña mezcla de libertad y terror. Por primera vez en su vida, había elegido los principios sobre el pragmatismo, el corazón sobre la carrera. No sabía si era valiente o simplemente un necio. Aquella noche, Bernardo fue al minúsculo apartamento donde Lucía e Isabela vivían en sus días libres. Era la primera vez que veía dónde vivían de verdad. El edificio era viejo pero bien mantenido, en un barrio obrero de Vallecas. El apartamento tenía una habitación, una sala minúscula, una cocina en la que apenas cabían 2 personas y un baño con azulejos agrietados. Isabela abrió la puerta, sorprendida. «Señor Bernardo, no lo esperábamos aquí». «Necesito hablar con tu madre». Lucía apareció, igualmente sorprendida y ligeramente avergonzada por la exposición de su realidad tan cruda. «Bernardo, ¿qué haces aquí?» Él entró, miró a su alrededor, viendo los instrumentos musicales de segunda mano cuidadosamente dispuestos en un rincón, partituras apiladas, una vida construida con tan poco pero con tanta dignidad. «He renunciado a la fundación hoy. He perdido contratos importantes. Mi reputación está siendo cuestionada. Y, ¿sabes qué he descubierto? No me importa. Por primera vez, realmente no me importa». Lucía mandó a Isabela a su habitación, luego se volvió hacia Bernardo. «Debería importarte. Es tu vida, tu carrera». No. Aquello era una jaula de oro. Esto, tú, Isabela, por primera vez siento que estoy viviendo de verdad. Y no voy a rendirme porque gente amargada decida juzgar. Lucía se sentó en el pequeño sofá, agotada. «Bernardo, seamos realistas. Estamos causando estragos en la vida del otro. Isabela está siendo afectada. Tú estás perdiendo oportunidades. Quizás Melissa tenga razón. Quizás esto sea insostenible». Bernardo se sentó a su lado, tomando sus manos. «O quizás, por primera vez, ambos estamos luchando por algo que vale la pena. Lucía, te quiero. Sé que es rápido, sé que es complicado, sé que todos dicen que es imposible, pero te quiero. Y quiero a Isabela. Y quiero construir una vida con vosotras, no a pesar de las dificultades, sino porque vale la pena enfrentarlas». Lucía miró a aquel hombre que hacía meses era solo un jefe distante, ahora vulnerable y sincero ante ella. «Yo también te quiero», susurró finalmente, «y eso me aterroriza». Se sentaron allí durante un largo tiempo, con las manos entrelazadas, 2 mundos todavía intentando encontrar una forma de coexistir, conscientes de que batallas mayores aún estaban por venir, pero por primera vez verdaderamente comprometidos a enfrentarlas juntos. Desde su habitación, Isabela escuchaba sonriendo para sí misma. Una niña demasiado sabia para su edad, sabía que el amor verdadero raramente llega fácil, pero también sabía, con la certeza que solo los jóvenes aún poseen, que valía la pena luchar. La tormenta apenas comenzaba, pero los cimientos finalmente eran sólidos. Las semanas siguientes pusieron a prueba la resiliencia de todos de formas que ninguno de ellos podría haber previsto. Bernardo, acostumbrado a recibir solo aprobación y admiración, se enfrentaba por primera vez en su vida a las consecuencias reales de sus elecciones. Se cancelaron contratos,
cesaron las invitaciones a eventos importantes y algunos de los que llamaba amigos simplemente desaparecieron, evitando asociarse con el escándalo. Pero algo sorprendente también sucedía. Por primera vez, Bernardo se sentía verdaderamente libre, sin obligaciones sociales constantes, sin necesidad de mantener una fachada impecable. Descubría el placer en cosas simples que nunca había experimentado. Domingos en el rastro con Lucía e Isabela. Tardes enseñando música en el proyecto comunitario donde Isabela había estudiado. Noches tocando la guitarra en un pequeño bar de Chamberí, solo por diversión, sin un público exigente o críticos juzgando cada nota. Lucía, por su parte, enfrentaba presiones diferentes pero igualmente intensas. La directora del colegio de Isabela había dejado clara su posición. La niña era bienvenida, pero sería mejor si la madre mantenía un perfil bajo, evitaba aparecer en eventos escolares, no causaba más distracción. El mensaje subliminal era cristalino. Su presencia era tolerada, no celebrada. Pero fue en una conversación con la propia Isabela donde Lucía encontró una fuerza inesperada. Una noche, después de que la niña volviera del colegio visiblemente molesta por comentarios maliciosos de sus compañeros, madre e hija se sentaron en la pequeña cocina para hablar. «Mamá», preguntó Isabela, con una voz más madura de lo que debería ser para sus 9 años, «¿estás pensando en dejarlo con el señor Bernardo por mi culpa?» Lucía no pudo mentirle a aquellos ojos perspicaces. «Lo estoy considerando. No quiero que sufras por mis elecciones». Isabela se quedó en silencio por un momento, luego habló con una convicción que sorprendió a Lucía. «¿Recuerdas cuando me dijiste que la música va de expresar la verdad, incluso cuando la verdad es difícil? Que no podemos tocar con miedo al juicio o el sonido sale falso. Lo recuerdo. Entonces, ¿por qué tu vida debería ser diferente? Quieres a Bernardo. Él te quiere. Eso es verdad. ¿Por qué dejar que gente mala lo convierta en algo falso?» Lucía abrazó a su hija, con las lágrimas cayendo silenciosamente. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Siempre lo he sido», respondió Isabela con una sonrisa traviesa. «Solo que te estás dando cuenta ahora». Mientras tanto, Melissa no había desistido de su campaña. Al contrario, había intensificado sus esfuerzos. Usó toda la influencia disponible para cerrar puertas a Bernardo, esparcir rumores cada vez más venenosos, aislar a la pareja socialmente. Pero estaba empezando a darse cuenta de que algo no funcionaba como había planeado. Bernardo no parecía devastado por la pérdida de estatus. Parecía, extrañamente, más feliz. Y Lucía, en lugar de encogerse bajo la presión, mantenía una dignidad que irritaba profundamente a Melissa. Era como intentar destruir a personas que ya habían sobrevivido a tormentas mucho peores. Fue Roberto Fuentes quien finalmente confrontó a Melissa. Se encontraron en un evento donde Bernardo notablemente no estaba presente, y Roberto, que había observado todo desarrollarse con creciente incomodidad, llevó a Melissa a una conversación privada. «Tienes que parar esto», dijo sin rodeos. «¿Parar el qué?», respondió Melissa fingiendo inocencia. «Sabes perfectamente. La campaña contra Bernardo y Lucía, los rumores, el sabotaje profesional, todo. Estás yendo demasiado lejos. ¿Por qué te importa? Pensé que tú también desaprobabas su relación. Desaprobar e intentar destruir son cosas diferentes. ¿Y sabes qué he descubierto observando todo esto? Bernardo es genuinamente feliz. Por primera vez desde que lo conozco parece vivo de verdad, no solo actuando una vida. Y nosotros, todos nosotros, estamos intentando quitarle eso porque hace que nuestras propias relaciones vacías parezcan aún más patéticas en comparación». Las palabras golpearon a Melissa como una bofetada. Se apartó, negándose a reconocer la verdad en ellas. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Aquella noche, sola en su mansión impecablemente decorada pero vacía, Melissa se enfrentó a preguntas incómodas. ¿Por qué estaba tan obsesionada con destruir la felicidad de Bernardo? ¿Era realmente por proteger el orden social
o por no soportar ver a alguien encontrar un amor genuino que ella misma nunca había experimentado? El punto de inflexión llegó de una forma totalmente inesperada. 3 meses después de la noche en el Teatro Real, Bernardo recibió una llamada de una productora cultural independiente llamada Mariana Esteves. Estaba organizando un festival de música que celebraría a artistas de diferentes orígenes sociales, rompiendo barreras entre la música erudita y la popular, entre la élite y la periferia. «Queremos que actúes», dijo Mariana. «Pero no solo. Queremos que toques con músicos de proyectos comunitarios, con artistas callejeros, con gente que normalmente nunca subiría al mismo escenario que tú. Y hemos oído hablar de una niña prodigio, la hija de tu novia. Nos gustaría que ella también participara». Bernardo sintió una emoción que no había experimentado en meses. Aquello era exactamente lo opuesto a todo lo que había hecho antes. No sería una actuación en solitario bajo un foco, sino una colaboración genuina. No sería para demostrar superioridad, sino para celebrar la música como un lenguaje universal. Cuando se lo contó a Lucía e Isabela, ambas se sintieron simultáneamente emocionadas y aprensivas. «Será público», advirtió Lucía. «Una exposición aún mayor. ¿Estás seguro?» «Nunca he estado tan seguro de nada», respondió Bernardo. Los ensayos para el festival se convirtieron en una experiencia transformadora. Bernardo se encontró tocando junto a un guitarrista callejero que nunca había tenido una clase formal, pero que poseía un sentimiento que los conservatorios no enseñan. Con una cantante de copla que creció en un barrio humilde, pero que tenía una voz que hacía llorar a los ángeles. Con un percusionista adolescente que había aprendido el ritmo antes que a hablar. E Isabela, por supuesto. La niña se integró en el grupo con una facilidad natural, su juventud y talento, rompiendo cualquier tensión inicial. Tocaba el violonchelo en dueto con Bernardo, pero también aprendió a improvisar con músicos populares, mezclando Bach con flamenco, Chopin con canción de autor. Durante un ensayo particularmente mágico, cuando todo el grupo tocaba una composición colectiva que mezclaba todos los estilos, Lucía observaba desde bastidores con lágrimas en los ojos. Allí estaba todo lo que siempre había soñado: música genuina, sin barreras, sin jerarquías, solo belleza compartida. Bernardo notó su emoción y durante una pausa se acercó. «¿En qué piensas?» «En que estoy viendo mi sueño hecho realidad. No de la forma que imaginé, no a través de mí, sino de una forma aún más bonita. A través de ti, de Isabela, de todos estos músicos increíbles que el mundo intenta mantener separados». Él tomó su mano. «Tengo algo que pedirte, y quiero hacerlo ahora, aquí, rodeado de estas personas que representan todo lo que nos hemos convertido juntos». Bernardo se arrodilló allí mismo, en el polvoriento escenario de la sala de conciertos donde ensayaban, mientras los músicos dejaban de tocar y miraban sorprendidos. «Lucía Méndez, me has enseñado que el talento no elige cuna, que la dignidad no viene de una cuenta bancaria, que el amor verdadero no respeta jerarquías sociales. Me has enseñado a ser un ser humano de verdad, no solo un músico performativo. ¿Quieres casarte conmigo? De verdad, esta vez, no por una apuesta tonta, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti». Lucía se quedó sin palabras. Los músicos a su alrededor contenían la respiración. Isabela, al otro lado del escenario, sonreía radiante. Finalmente, Lucía encontró su voz. «Sí, 1000 veces sí». El grupo estalló en aplausos y gritos de celebración. Alguien cogió una guitarra y comenzó a tocar una canción alegre. Otros se unieron, improvisaron una fiesta allí mismo, el ensayo olvidado, solo la alegría pura de ser testigos del amor verdadero. La noticia del compromiso se extendió rápidamente. Las reacciones fueron previsiblemente mixtas. Parte de la élite se escandalizó aún más, pero sorprendentemente, muchos otros, quizás inspirados por el coraje de la pareja o simplemente cansados de la rigidez social, comenzaron a apoyarlos públicamente. Una influyente columna social, escrita por un periodista conocido por romper con las convenciones, publicó un artículo defendiendo a la pareja.
Celebridades jóvenes, menos atadas a las tradiciones antiguas, manifestaron su apoyo en las redes sociales. Y lo más sorprendente, la gente común, que nunca frecuentaría los mismos círculos que Bernardo, se identificaba con una historia de amor que desafiaba las barreras. El festival tuvo lugar en una cálida noche de marzo, en el Matadero Madrid, corazón cultural de la ciudad. Los organizadores esperaban 1.000 personas. Aparecieron 5.000. Ocuparon cada espacio disponible, sentados en el suelo, de pie, algunos mirando desde lejos, todos unidos por la música. Bernardo subió al escenario no con el smoking impecable que usaba en los conciertos formales, sino con ropa sencilla y cómoda. Isabela a su lado, igualmente vestida sin pretensiones, y a su alrededor toda aquella mezcla improbable de músicos de orígenes tan diferentes como era posible. «Buenas noches, Madrid», dijo Bernardo al micrófono, su voz resonando por la explanada. «Hoy no vengo como solista, como estrella, como el genio que siempre me dijeron que era. Vengo como aprendiz. He aprendido en los últimos meses que la música no le pertenece a nadie. No es propiedad de la élite, no es exclusividad de los conservatorios, no es un privilegio de nacimiento. La música es de todos, y hoy vamos a demostrarlo». Comenzaron con la composición colectiva que habían creado en los ensayos. No tenía un nombre formal, simplemente la apodaron Encuentro de Mundos. Era imposible, técnicamente. Mezclaba lo clásico con lo popular, lo erudito con lo improvisado, la estructura formal con la libertad de la calle, y funcionaba magníficamente. Bernardo e Isabela tocaban sus violonchelos en una armonía perfecta, conversando a través de sus instrumentos, como una madre y una hija conversarían con palabras. A su alrededor, guitarras, percusión, voces, todo se entrelazaba en un tapiz sonoro que era nuevo, pero también profundamente familiar. La multitud observaba hipnotizada. Algunos lloraban abiertamente. Otros bailaban donde estaban. Los niños se subían a los hombros de sus padres para ver mejor. Los adolescentes grababan con sus móviles, compartiendo el momento en tiempo real con el mundo. Entre el público, sin que Bernardo lo supiera, estaba Melissa. Había llegado decidida a odiarlo todo, a confirmar que aquello era una farsa, una degradación del arte verdadero. Pero mientras la música llenaba la noche, algo dentro de ella comenzó a resquebrajarse. Veía a Bernardo tocar con una alegría que nunca había demostrado en sus actuaciones formales. Veía a Isabela, la niña que había intentado usar como arma, brillar con un talento genuino e inocente. Veía a Lucía entre bastidores, radiante de orgullo, no por el estatus o el dinero, sino por puro amor. Y Melissa se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había pasado toda su vida persiguiendo una versión de la felicidad que nunca fue real. Había confundido la posesión con el amor, el estatus con el valor, la apariencia con la esencia, y ahora, siendo testigo de la felicidad verdadera, todas sus máscaras caían, revelando el vacío que siempre había estado allí. Cuando el concierto terminó, con una ovación que duró 15 minutos, Melissa se fue silenciosamente, invisible entre la multitud, cargando el peso de revelaciones que tardaría mucho tiempo en procesar. Tras la actuación, hubo una fiesta improvisada en la misma explanada. Aparecieron food trucks, alguien trajo altavoces, los músicos continuaron tocando informalmente. Era una celebración no solo de la música, sino de la ruptura de barreras, de las posibilidades, del amor venciendo al prejuicio. Bernardo encontró a Lucía entre la multitud, la atrajo hacia sí en un abrazo apretado. «Lo conseguimos», susurró él. «Realmente lo conseguimos». «Todavía queda un largo camino», respondió ella pragmáticamente, «pero hemos dado un primer paso importante». Isabela se unió al abrazo, una pequeña figura entre dos adultos, el pegamento que los mantenía unidos. «¿Puedo hacer una confesión?», preguntó la niña. «Cuando toqué en aquella fiesta hace meses, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Vi cómo el señor Bernardo miraba a mi madre cuando creía que nadie se daba cuenta.
Vi cómo ella le devolvía la mirada y pensé, si toco lo suficientemente bien, tendrá que darse cuenta de que somos especiales. Bernardo y Lucía miraron a la niña, sorprendidos. ¿Lo planeaste todo?, preguntó Lucía. No lo planeé, corrigió Isabela. Solo le di un pequeño empujón al destino. El resto lo hicisteis vosotros solos. Rieron juntos, un sonido ligero y libre en la noche madrileña. Semanas después, se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa. No en la mansión de Bernardo, sino en una pequeña iglesia del barrio donde Lucía se había criado. Los invitados eran una mezcla improbable. Algunos de los antiguos amigos de Bernardo que permanecieron leales, muchos de los músicos del festival, vecinos de Lucía, empleados de la mansión que se habían convertido en una verdadera familia, y decenas de niños de proyectos comunitarios que Isabela había ayudado. María, la cocinera, lloró durante toda la ceremonia. Julio, el coordinador, sirvió como padrino, y Roberto Fuentes, que eventualmente había reconocido sus propios prejuicios y pedido disculpas, hizo una lectura emocionante sobre el amor que transforma. Melissa no estaba presente. Nadie esperaba que lo estuviera. Pero días después llegó una carta dirigida a Lucía, breve, escrita a mano, cargada de una vulnerabilidad que Melissa nunca había demostrado públicamente. Decía solo, «Ganaste no porque fueras más fuerte, sino porque eras auténtica. Eso me ha enseñado una lección que necesitaba aprender. Gracias y lo siento». Lucía leyó la carta, la dobló cuidadosamente y la guardó. No como un trofeo, sino como un recordatorio de que incluso aquellos que nos hieren cargan sus propias batallas. La vida después de la boda no fue un cuento de hadas sin conflictos. Todavía había ajustes, todavía había momentos difíciles, todavía había gente que juzgaba, pero estaban juntos, enfrentándolo todo como una familia. Bernardo vendió la mansión de Salamanca, demasiado grande y llena de recuerdos de una vida que ya no quería. Compraron una casa más pequeña en un barrio mixto, donde el lujo y la simplicidad coexistían naturalmente. Transformaron parte de la casa en un estudio de música, abierto a alumnos de todos los orígenes. Isabela continuó desarrollando su talento, pero ahora con un apoyo estructurado. Bernardo se convirtió en su mentor oficial, pero también en su aprendiz, porque la niña le enseñaba tanto como aprendía. Actuaba regularmente, no en galas exclusivas, sino en conciertos accesibles, en colegios, en plazas, llevando la música clásica a quienes normalmente nunca tendrían acceso. Lucía, finalmente, volvió a tocar profesionalmente, no como la solista famosa que había soñado en su juventud, sino como una profesora dedicada e instrumentista en un grupo que mezclaba estilos. Descubrió que esta versión de su sueño era quizás aún más gratificante que la original. Juntos, los tres se convirtieron en un trío musical conocido no por su exclusividad, sino por su inclusión. Tocaban en teatros formales, pero también en barrios humildes. Daban conciertos de pago, pero también muchos gratuitos. Usaban su talento no para elevarse por encima de los demás, sino para construir puentes. Una tarde, un año después de la boda, estaban los tres en la sala de música de su nueva casa. El sol entraba por las ventanas abiertas, trayendo los sonidos de la calle, risas de niños jugando, la vida sucediendo. Bernardo tocaba el piano suavemente. Isabela experimentaba con variaciones en el violonchelo. Lucía, con el violín apoyado en el hombro, improvisaba una melodía que danzaba alrededor de las otras dos. No discutieron qué tocarían, no seguían una partitura, simplemente conversaban a través de sus instrumentos, un lenguaje que habían aprendido juntos, que trascendía las palabras. Y en ese momento, Bernardo se dio cuenta de algo profundo. Había pasado toda su vida persiguiendo la perfección técnica, la admiración del público, la inmortalidad a través de la genialidad. Pero allí, en aquella sala sencilla, tocando con la mujer que amaba y la niña que había adoptado como hija, experimentaba algo infinitamente más valioso: la plenitud. La música que creaban no sería grabada, no ganaría premios, no sería analizada por críticos ni estudiada en conservatorios.
pero era perfecta de la única manera que realmente importaba. Era auténtica. Cuando la última nota se desvaneció en el aire de la tarde, los tres se quedaron en silencio por un momento, saboreando lo que habían creado juntos. Entonces Isabela, siempre pragmática, rompió el momento. «Tengo hambre. ¿Quién quiere pizza?», rieron, la magia musical disolviéndose en una cotidianidad adorable. Bernardo cogió el teléfono para pedir a domicilio. Lucía fue a buscar platos a la cocina. Isabela ya estaba eligiendo una película para ver juntos. Una vida simple, una vida común, una vida perfecta en su imperfección. Años después, cuando Isabela ya era una adulta y una música reconocida por derecho propio, los reporteros a menudo le preguntaban sobre la historia de sus padres, sobre cómo una empleada doméstica conquistó a uno de los hombres más ricos de Madrid, sobre cómo rompió barreras sociales y construyó una vida improbable. Isabela siempre corregía educadamente. «No fue mi madre quien conquistó a Bernardo», decía. «Fue la verdad de ella la que reveló el vacío en él, y no fue Bernardo quien salvó a mi madre. Fue el coraje de ella el que le enseñó a él a ser libre. Se encontraron a mitad de camino, ambos cargando mitades incompletas, y construyeron algo entero juntos». «¿Y la música?», le preguntaban. «¿Fue eso lo que los unió?». Isabela sonreía, una sonrisa que cargaba la sabiduría de quien había sido testigo del amor verdadero desde niña. La música solo fue el lenguaje. Lo que realmente los unió fue la disposición a escuchar. Bernardo pasó su vida siendo aplaudido, pero nunca realmente escuchado. Mi madre pasó su vida silenciada, pero siempre teniendo algo que decir. Cuando finalmente se escucharon el uno al otro, no como jefe y empleada, no como rico y pobre, sino como seres humanos iguales, fue inevitable que se enamoraran, y era verdad. En esencia, aquella siempre había sido una historia no sobre música o clase social, o un escándalo romántico. Era una historia sobre escuchar, sobre ver más allá de las apariencias, sobre reconocer el valor donde la sociedad te enseña a ignorar. Bernardo aprendió que la genialidad sin humanidad es una jaula de oro. Lucía aprendió que los sueños pueden resurgir en formas inesperadas. Isabela aprendió que el amor verdadero vale cualquier lucha. Y todos los que fueron testigos de su viaje, incluso aquellos que inicialmente se resistieron, aprendieron algo también: que las barreras sociales son construcciones humanas, no leyes naturales, que pueden ser derribadas cuando el coraje se encuentra con el amor, que un final feliz no significa una vida sin problemas, sino una vida con las personas adecuadas a tu lado para enfrentar los problemas juntos. La noche en que todo comenzó, en aquella gala lujosa meses atrás, Bernardo había hecho una promesa como una broma cruel. Ni imaginaba que aquella promesa se convertiría en la mejor decisión de su vida, que una niña pequeña cargando instrumentos le revelaría el camino hacia la felicidad genuina, que el amor lo encontraría en el último lugar donde esperaba buscar. La vida tiene una forma interesante de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender a través de personas que nunca esperamos encontrar, en momentos que parecen insignificantes, pero que lo cambian todo. Y a veces, solo a veces, cuando tenemos la suerte y el coraje suficientes para arriesgarnos, esas lecciones nos transforman en mejores versiones de nosotros mismos. Bernardo Vargas lo aprendió, Lucía Méndez siempre lo supo, e Isabela, sabia más allá de sus años, los guió a ambos hacia la verdad que la música siempre había intentado enseñar, que la armonía más hermosa proviene de voces diferentes cantando juntas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Bernardo, Lucía e Isabela haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor que desafió barreras sociales, de música que unió mundos diferentes y de coraje que transformó vidas, haced clic en el botón de me gusta y suscribíos al canal. Contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue la sorprendente actuación de Isabela, la confrontación en el teatro, la declaración de Bernardo o el emocionante final del festival?
Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre los prejuicios, el amor verdadero y el coraje de seguir al corazón contra todas las expectativas. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que os emocionará, sorprenderá y tocará el alma. Hasta entonces, recordad, el amor verdadero no conoce barreras y la música de la vida es siempre más bonita cuando se toca en armonía con quienes amamos.